entonces nosotros nos venimos con ese deseo de poder estar delante del Rey de Reyes. Y es tan hermoso cuando usted tiene un amigo, amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por este tiempo. Gracias, mi Rey, porque hemos podido adorarte, hemos podido bendecir tu nombre. Ahora queremos recibir tu palabra, Señor, esa palabra que viene del reino para nuestras vidas. Habla, Espíritu Santo, seas tú utilizando mi vida, Espíritu Santo, fluye a través de la palabra, que pueda llegar en la buena tierra de cada corazón y pueda producir fruto al 100 por 1 y que pueda haber cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén, iglesia. Quiero hablarte sobre cómo nosotros debemos preparar un lugar para el arca de Dios en nuestra casa. Y muchas veces nos damos cuenta cuando vemos a través de la palabra que tenemos el arca de Dios en casa, pero no lo tenemos de una manera honrándolo. Lo tenemos como si fuera cualquier cosa. Y vemos que nuestra vida, estando en la presencia del Señor, porque no hay un lugar especial donde podemos mantener la presencia de Dios en casa. Y conocemos del Señor y sabemos quién es Dios y sabemos que el Señor es poderoso, pero no sucede nada en casa porque el lugar donde lo tengo, el arca de Dios en casa, no es un lugar donde he podido prepararlo para poder honrarlo. El arca de Dios, que es la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios en su casa puede cambiar su actitud, puede cambiar la atmósfera, puede cambiar en su vida, pero muchas veces no hay cambio. ¿Por qué? Porque mire, le voy a dar un relato. El pueblo de Israel estaban en guerra con los filisteos. Y peleaban y tenían problemas. Había que los filisteos ganaban ventaja sobre ellos. Y de pronto cuando estaban perdiendo, dijeron el pueblo de Israel, vamos a traer el arca porque estamos perdiendo. Vamos a traer el arca y así podremos vencer. Es como cuando usted más o menos hace algo a su manera. Y empieza a darse cuenta que no ha consultado a Dios y no ha hecho las cosas en base a la dirección de Dios. Hace las cosas a su manera y se da cuenta que sale mal porque no consultó al Señor. Y dice, bueno, ahora voy a consultar al Señor para que me pueda solucionar este problema. Y cree que Dios, en la presencia del Señor es algo como que la presencia como que fuera algo de la buena suerte que le va a traer y le va a solucionar sus problemas. Cuando usted conoce que nada debería ser antes de consultar y tener la confirmación del Espíritu Santo para su vida. No podemos nosotros, hermanos, tomar decisiones sin antes tener una confirmación del Espíritu Santo, una confirmación del Padre en nuestra vida. Pero cuando ya lo fregamos todo, decimos, vamos a ir a consultar al Señor. Y como que Dios tenga que solucionarle todos sus problemas cuando usted no honra al Señor. Trajeron el arca de Dios. Oiga, y cuando los filisteos vieron eso, que habían traído el arca porque había un regocijo, había jubileo en ese lugar, dijeron, ¿qué es lo que está sucediendo? Los filisteos dijeron, es que han traído el arca, han traído la presencia. Entonces los filisteos dijeron, vamos a luchar como verdaderos hombres guerreros, no tengan temor. Se reunieron y pudieron luchar. ¿Y sabe qué sucedió? La matanza fue aún mayor que cuando no estaba el arca. Y todavía no queda en que la matanza sea mayor, sino que los filisteos toman el arca y se lo llevan el arca. Toman posesión. El enemigo toma posesión del arca, de la presencia de Dios que estaba con el pueblo de Israel, y se lo llevan por 7 meses. 7 meses de ausencia de la presencia de Dios ante el pueblo de Israel. Pero cuando se llevan el arca, llega a un lugar y lo ponen en un lugar donde tienen su Dios
un dios, una estatua muy grande, se dan cuenta que al otro día esa estatua está doblegada ante el arca de Dios. Y dice, ¿qué ha pasado aquí? Algo está pasando. Luego levantan su estatua y lo ponen bien rectito, todo eso. Y al otro día, cuando se levantan por la mañana, también sucede que esa estatua ahora ya no estaba doblada, estaba con las manos quebradas, estaba desnucado y solamente había un pedazo de la estatua. Y dicen los filisteos, esto no nos conviene tenerlo. Algo está pasando acá, nos ha traído un problema esta caja, porque ellos no tenían el conocimiento. Esta cajita nos está trayendo, algo está pasando que está trayendo un problema. Vamos a sacarlo de este lugar y lo envían a otro lugar. Y cuando lo envían a otro lugar, también trae un conflicto. ¿Por qué? Porque empiezan a llenarse de tumores. Y lo sacan de un lugar a otro lugar y sucede de todo hasta el punto que los filisteos dicen, tenemos que devolverlo. Tiene que irse al lugar donde pertenece porque esto no nos pertenece a nosotros. 7 meses lo tuvieron, 7 meses estaban llenos de tumores, muerte, tumores. Y dijeron, lo vamos a devolver, pero no lo vamos a devolver como lo hemos traído. Vamos a prepararle algo, vamos a hacer de oro, algo de oro en forma de los tumores y unos ratones. Porque ellos sabían que cuando tenían que devolver algo, tenían que ir con algo preparado, con una ofrenda, con algo. Vamos a devolverlo, no como lo trajimos. Y prepararon tumores de oro, ratones y prepararon ahí 2 vacas así que estaban criando. Vamos a saber si realmente esto es de Dios. Se van a tener que ir. Y van y buscan 2 vacas que están dando de mamar. Ahora, el que conoce un poco de ganado, hermano, el que conoce un poco de ganado se da cuenta que cuando usted quita a sus crías de una vaca, no va a poder ir, se va a volver y se va a volver. Pero le quitan las crías y lo lanzan, el arca. Y dice que se van bramando el ganado, se va bramando las vacas y de pronto van yendo rumbo en dirección correcta. Y los filisteos van 5 ahí mirando a ver cómo va el arca y de pronto se ve que llega a un lugar y están ahí recogiendo su sembradío, están segando y ven que llega el arca. Y el pueblo de Israel dice, wow, el arca se nos ha sido devuelto. Y se regocijan porque está volviendo la presencia de Dios al lugar donde pertenece. Y cuando ve que ya están en manos del pueblo israelita, entonces ellos van y lo recogen y luego hacen ahí con el ganado, hacen sacrificio y luego agarran y lo llevan a casa de Abinadab. Y de ahí empieza una historia muy interesante en la cual realmente Dios puede hablarnos y puede enseñarnos mucho. En la casa de Abinadab, mi hermano, cuando ven que el pueblo, porque también cometen un error, lo destapan el arca, destapan ahí todo esto y hay una mortandad terrible. Creo que 50,000, 70 personas murieron por destapar algo que no tenían que hacerlo. Entonces dice, esto no está funcionando. Hemos ido a la guerra, hemos traído el arca, hemos perdido, ahora regresa y estamos muriendo y lo uno. Entonces agarran con esa actitud de ver que no funciona, porque muchas veces somos nosotros también pensando de que como buscamos al Señor, adoramos al Señor y todo me va mal. Entonces llevaron el arca en la casa de Abinadab y ahí estuvo mucho tiempo. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1. Dice así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y sacrificaron y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. En el verso 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel
lamentaba en pos de Jehová. Mire, después de ver tanta derrota, tanto sufrimiento, tanta muerte y muchas cosas, lo llevan ahí a la casa de Abinadab y está mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Y en 20 años en esa casa dice que había puros lamentos. O sea, no había regocijo, no había alegría. Estaba la presencia en esa casa, pero lo único que hacía, dice en el verso 2, desde el día que llegó a la casa a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Oiga, ¿cómo es posible que la presencia del Señor esté en nuestra casa y nosotros vivamos en lamento? Cuando debería ser un lugar donde haya gozo, donde haya vida, donde haya paz, donde haya el renuevo de parte de Dios, donde ha venido la presencia del Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando llevamos la presencia del Señor a casa, mi hermano, tendría que ser algo diferente. Porque el arca de Dios, cuando está usted preparando un lugar en su casa y ahí honra la presencia del Señor, suceden muchas cosas maravillosas. Hay cambio, hay renuevo, hay transformación. Hermano, todo cambia. Hasta la suegra se pone más alegre. ¿Por qué? Porque está la presencia del Señor en casa. Todo cambia. Pero en este lugar dice que lo único que había era lamento en pos de Jehová. Y estuvo muchos días, 20 años. Y cuando usted ve, dice, ¿cómo es posible que 20 años en la casa de Abinadab pueda pasar tanto lamento? Porque no estaban, el arca de Dios estaba en un lugar abandonado, deshonrado, porque ellos habían visto que cuando llegó el arca había muerte. Y luego lo pone en un lugar, como muchas veces nosotros a veces hacemos, de tener la presencia del Señor, pero en un lugar abandonado, sin honra, sabiendo que cuando está la presencia de Dios en casa, hermano, usted nunca más está solo. Por lo tanto, todo lo que hace tiene que ser honrando la presencia de Dios, porque hay alguien que lo ve. La gloria, la presencia de Dios en casa, lo ve todo. Y vamos a leer, vamos a ir a Primera de Crónica. Y sucede que David, el rey David, se le viene a la mente y decir, mucho tiempo estamos sin el arca. Y reúne a los consejeros, reúne al pueblo y hace una consulta. ¿Qué les parece que si traemos el arca de Dios a casa? Vamos a leer la palabra Primera de Crónicas, por favor. Capítulo 13. Verso 1. Es interesante esta historia y esto me recordaba que realmente cuando yo busqué al Señor, cuando la presencia del Señor vino a mi vida y llegó a mi casa, wow, cómo el Señor, y hasta el día de hoy, cómo el Señor viene obrando y viene cambiando muchas cosas en mi vida, cómo Dios en poco tiempo, hermano, me pudo liberar de las ataduras del enemigo. En poco tiempo me pudo sacar de las deudas que yo tenía, porque este hombre, cuando llegó al Señor, era un hombre que traía muchas deudas, endeudado, atado, amarrado, todo lo que usted quiera. Llega a la presencia del Señor, pero cuando viene la presencia del Señor a tu vida, cómo Dios te levanta. Y cuando vemos acá en la palabra, vemos que la palabra realmente es vida cuando hay personas que honran la presencia del Señor. Y dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios,
enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, y dijeron para que se reúnan con nosotros. En el verso 3, y traigamos, dice en el verso 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mire, por mucho tiempo, ¿cuánto tiempo? Por 20 años no habían hecho caso de ella. Y el rey David se reúne y dice, ¿qué les parece? Si es la voluntad del Señor traer el arca de Dios a la casa, a nuestro lugar. Porque desde el tiempo de Saúl, el rey, ni siquiera le había interesado traer la presencia del Señor, el arca de Dios, al pueblo. Estaba abandonado en casa de Abinadab 20 años, pero hay alguien que le produce un deseo. Oiga, cuando usted se levanta y dice, yo quiero traer la presencia de Dios a mi casa, yo quiero traer esa presencia en un lugar donde yo tenga que honrarlo, donde tenga que adorarlo, donde yo tenga intimidad con Él. Oiga, cuando usted hace eso, tiene un deseo. Hay un cambio en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su negocio, en todo lo que hace, porque usted desea y anhela la presencia del Señor. Y eso fue el deseo de David. Dijo, por mucho tiempo, mire el verso 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Hemos ignorado, no hemos abandonado, no lo hemos tomado en cuenta desde el tiempo de Saúl. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Más allá vemos que David comete un error, porque antes de consultar al Señor, él consulta al pueblo, pide consejo, reúne a personas importantes para consultar si van a traer el arca de Dios. Pero ¿qué es importante? Es mejor ir a la presencia del Señor y consultar al Señor. Si es la voluntad, y siempre será la voluntad que la presencia de Dios esté en su casa. Siempre. Honrando al Señor. Y ¿sabe qué? Cuando la presencia del Señor está en su casa, hermano, cuando el arca de Dios tiene un lugar específico donde se honra, ¿sabe qué? En esa casa no entra cosas inmundas, en esa casa no se mira cosas que no son agradables al Señor. En esa casa su teléfono funciona excelentemente. ¿Por qué? Usted no quiere mirar porquería, porque ahí está la presencia del Señor. Usted no entra a mirar cualquier cosa que no le agrada al Señor, porque ahí está la presencia del Señor. Uno no va a entrar a mirar cosas. ¿Por qué? Porque tengo que honrar a mi Dios. Está la presencia del Señor. Y donde está la presencia del Señor, hermano, no hay nada que nos pueda quitar el gozo. Hay alegría, hay gozo. Oiga, cuando usted va a ir a mirar una película al cine, aquellos que van al cine, yo muy poco y nada voy, y no estoy en contra de los que van, yo le aseguro y se lo firmo que usted no se duerme en el cine. Yo se lo garantizo que usted no llega tarde porque quiere ver del comienzo su película. Se lo firmo si quiere. Usted no llega tarde. Si usted llegara media hora atrasado, ni siquiera quiere ir a verlo. Pero a la casa del Señor, con sueño, tarde. ¿No sabe que aquí está la presencia del Señor? ¿No sabe que la presencia del Señor está acá y que cuando venimos a honrar a Dios? Póngase a pensar lo que el enemigo logra muchas veces en nuestras vidas. Tan solamente tiene prioridad la puntualidad y la excelencia que usted le da porque va a ir a mirar una película. Usted no duerme ahí. Pero cuando venimos a la casa del Señor, estoy bostezando, estoy mascando chicle, estoy haciendo lo uno. ¿Eso es por qué? Porque tenemos abandonado a la presencia del Señor y lo hemos arrinconado. Yo no conozco a alguien que quiera ir, como le digo, a ver su peli y que llegue tarde. No lo haría porque quiere ver desde el comienzo. Cuando usted llega acá, quiere ver desde el comienzo lo que el Señor quiere hacer en su vida.
Quiere adorar desde el principio hasta el final. Quiere recibir la palabra del comienzo hasta el final. Quiere darle lo mejor a su Dios. Porque ese Dios todopoderoso se merece honra, se merece todo el honor y la gloria. Amén. Todos los dormidos bajen el barbijo. Dice, leamos el verso 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, dice el verso 5, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y dice el verso 6, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines sobre los cuales su nombre es invocado. El verso 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David, mire lo que el verso 8, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Sabe qué? David dijo, vamos a traer la presencia de Dios a la casa, al lugar donde pertenece. Y prepararon, iban con júbilo, iban con címbalo resonante, con arpa, con música, iban con alegría, hermano, porque ahora habían recuperado y querían llevar la presencia de Dios a casa. Y había una fiesta como la que vamos a tener el 16 en adelante. Me imagino que vamos a estar contentos, alegres, regocijados, todo. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer como para el Señor. Y usted paga lo que debe. Una buena carne nos vamos a dar acá. Oh, mire qué alegría había. Había gozo. Estaban regocijando. Había música. Había todo. ¿Hasta cuando qué? Hasta cuando Usa dice que los bueyes tropezaron y quiso caerse el arca, y Usa fue y extendió la mano. La actitud de Usa era buena. Pero eso no se debería tocar. No cualquiera podía tocar. Y dice que cuando Usa tocó, el Señor en ese momento, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y miren el verso 11. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dice que a David le entró el temor. Vino un temor de Dios, porque se dio cuenta que lo que estaba llevando no era cualquier cosa, era la presencia del Señor. Qué importante es que tengamos temor, que cuando llevemos la presencia de Dios en casa, hermano, sepamos que está la presencia del Señor ahí, con temor, con reverencia, con honra. Porque no es cualquier cosa que entra a tu casa. Es importante tener temor de Dios, porque lo que tú tienes es el Espíritu Santo, y no podemos, hermano, contristar al Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando usted tiene temor del Espíritu Santo, tiene temor de la presencia, inclusive aprende hasta alimentarse. Y dice, esta barriguita, esta pancita, no le voy a meter cualquier cosa, porque es templo del Espíritu Santo. Usted aprende porque tiene temor del Señor. Aprende en muchas cosas a tener reverencia a la presencia, a tener honra a la presencia. David tuvo pesar. ¿Y sabe qué?
dijo: yo no puedo llevar la presencia del Señor a mi casa, porque tengo que preparar un lugar. Así como estamos, no puedo llevar la presencia, porque tuvo temor. No es posible que lleve la presencia del Señor como cualquier cosa. ¿Y sabe qué hizo? Y David temió a Dios, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios, dice. Mire lo que dice el verso 12. Y David temió a Dios aquel día. Tiene que haber un día donde usted tenga que tener temor del Señor, donde usted tenga que tener reverencia. Tiene que tener un día donde usted dice que desde aquí para adelante voy a tomar otra actitud, voy a ir a la casa de Dios con otra actitud. Desde el día que el Señor toca su corazón, usted tiene que tener un cambio. Porque no viene a un lugar cualquiera, viene al lugar donde la presencia del Señor está. Es más, nosotros cuando llegamos a este lugar, provocamos la presencia del Señor. Usted y yo llegamos a este lugar y dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, allí estoy yo. ¿Está consciente que Él está acá? Ahí estoy yo, dice. Por lo tanto, Él es digno de toda honra y reverencia, porque Él está acá. Está sentado a su lado. Está con usted acariciándola, sobándole la cabecita, tocándole el hombro, diciendo: vamos que se puede. Él no nos ha abandonado nunca. Vamos que se puede. Jesús está acá. Es la presencia del Señor. Y David terminó. ¿Dónde estaba? Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. No lo llevó. Vamos a dejarlo en la casa de Obed Edom. Y dice que en el verso 14: y el arca de Dios estuvo con la familia. Escuche esto que es importante. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Sabe que cuando lo llevaron el arca de Dios, la presencia de Dios, a casa de Obed Edom por 3 meses, y dice que bendijo Dios toda su casa y todo lo que tenía, porque Obed Edom había visto que el arca traía dolor porque no lo honraban? Dijo: pónganlo en el mejor lugar. Y él honraba ese arca, honraba la presencia. Le daba un cuidado especial porque le dijo: póngalo en un lugar muy especial. En 3 meses, Obed Edom era bendecido, él y toda su casa. Mi hermano, ¿cuánto tiempo necesita usted de la presencia del Señor para que Dios restaure? Para que cambie su carácter, para que cambie su actitud, para que cambie su forma de pensar. ¿Cuánto tiempo? Si en 3 meses Obed Edom fue prosperado, fue cambiado, él y toda su casa. ¿Sabe qué? Sus vacas parían en cantidades. Todo lo que hacía daba fruto al 100%. Oiga, mi hermano, sus hijos eran bendecidos, eran prosperados. Su esposa había cambiado, ya no era la chismosa que era, porque la presencia del Señor estaba en casa. El marido amaba a su esposa y a sus hijos, perdonaba por todo. Oiga, ¿sabe qué? Había una atmósfera de la presencia que Obed Edom dijo: no sé qué me pasa, siento que amo a mi suegra en profundidad. Era la presencia. Cambia. En 3 meses, en una semana te puede cambiar. En un mes puede cambiar la presencia del Señor en tu casa. ¿Sabe? Cuando llegué al Señor, en poco tiempo Dios cambió mi estilo de vida. En poco tiempo, y hasta el día de hoy sigue cambiando. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, cuando está en casa, suceden cosas grandes y maravillosas. Yo recuerdo cómo pude pagar mi deuda tan rápido. ¿Sabe qué?
El Señor me llevó a un lugar, al campo por Yacuiba, y ganaba lo que yo ganaba acá en 4 meses, allá lo ganaba en 1 mes. Era tan bendecido, hermano, y sigo siendo bendecido. Porque cuando la presencia del Señor está contigo y aprendes a honrar, aprendes a poner en el lugar donde Dios debe estar, con honra, con gratitud, con excelencia, suceden cosas grandes. Y dice, y el arca de Dios estuvo con la familia, mire, con la familia de Obed-Edom en su casa. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Todo, no una parte, todo. Su empresa crecía, su negocio se multiplicaba, su gente, hermano, había un cambio. Todo lo que tenía, sus ganados, sus chivitas, sus ovejas, sus vacas, sus toros, todo lo que usted tiene, Dios lo bendice cuando la presencia del Señor está en su casa. Pero cuando usted aprende a honrar y le pone en el mejor lugar donde pueda estar la presencia del Señor, preparando un lugar para el arca de Dios en su casa. Ha preparado un lugar, hay un lugar específico donde usted dobla rodilla, donde usted lo busca al Señor, donde usted tiene una relación con Dios, una intimidad en oración. Hay un lugar especial, hay un lugar específico donde el arca de Dios está en su casa. O lo tiene en cualquier lugar arrinconado. Su sala es más bonita donde está la presencia del Señor. Porque aquí vienen mis amigos. Atiende mejor a sus huéspedes. Pero la presencia del Señor, mi hermano, cuando usted lleva la presencia en casa, todo cambia. Cambia. Todo cambia. Todo. Amén. ¿Y sabe qué? Cuando usted es bendecido, cuando Dios empieza a bendecir todo lo que usted tiene, se nota, se ve. No se puede ocultar la bendición del Señor. Los vecinos lo van a ver, tus amigos lo van a ver, tus parientes lo van a ver. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te bendice, eso es porque Él quiere manifestar su gloria de Dios a través de tu vida. Y dice, yo bendigo a mis hijos. Y cuando yo bendigo a mis hijos, eso se nota. Porque cuando yo empiezo a bendecir, dice el Señor, nadie lo puede parar. La bendición de Dios en tu casa es imparable. Una vez que entra esa presencia, todos van a empezar a notar un cambio. Wow, ¿qué pasa con la hermana, con el hermano? Es diferente, habla diferente, ahora actúa diferente. Ya no se lo escucha los ajos y cominos. Ahora es puro gloria a Dios, puro aleluya. Dios te bendiga, dice el vecino. ¿Qué está pasando? En 3 meses. ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué está fumando? Dice el impío, pues no, porque no saben qué es la presencia del Señor. El impío no va a entender. ¿Me entiende? ¿Ellos cómo van a entender en 3 meses que usted de pronto sea bendecido, sea otra persona, ha cambiado en 3 meses? Eso es confusión para los impíos, pero de que se nota la bendición. ¿Me entiende? De que sí se ve, de que se nota. Entonces, hermano, vale la pena llevar la presencia del Señor a casa. ¿Y sabe qué? Alguien va a tener que hablar lo que ve en su vida. Alguien lo va a tener que decir. Y van a tener que decir en el trabajo, ¿sabe qué? Yo veo que al hermano algo está pasando. Yo lo conozco en poco tiempo. No lleva más que 2 meses que lo conozco, pero cuando lo conocí antes, él era una persona mal hablada, una persona que tenía pensamientos negativos. Ahora lo veo diferente y todo ha cambiado. Mira cómo llega al trabajo, ahora es puntual. Llega 10 minutos antes. ¿Qué le está pasando a este?
¿Cómo puede ser si antes llegaba siempre 15 minutos tarde? Ahora llega temprano y se va 10 minutos más tarde. Antes estaba mirando el reloj para irse. ¿Qué está pasando? 3 meses y no entiendo lo que pasa. Llega temprano y se va tarde. Parece que está haciendo chupa dice, ¿no? No, es Dios trabajando, Dios cambiando en nuestra vida. No puede ser que nosotros llevemos años y no cambiemos, hermano. No puede ser que cada vez yo siempre llegue tarde. Un día tiene que haber un cambio radical en tu vida, porque tienes que entender que cuando venimos a este lugar, venimos a honrar la presencia del Señor. Un día tiene que cambiar. ¿Sabe cuándo es el día? Cuando tú te paras delante del Señor y lo miras al diablo y le dices: hasta aquí llegaste, diablo, hasta aquí. De aquí para adelante yo voy a ser otra persona. De aquí para adelante yo voy a honrar a mi Dios, porque Él me ha empezado a bendecir. De aquí para adelante he llevado la presencia del Señor en mi casa, y todo lo que tenía, lo que te adoraba a ti, ahora voy a botarlo, porque solamente hay lugar para la presencia del Señor. Hasta aquí llegaste, don Sata. Cuando usted hace eso, en 3 meses, en 2 meses, en 1 mes, hay cambio. No sé cómo, pero hay cambio, porque el Señor se encarga de hacerlo. Amén. Crónica, primera de Crónica, o segunda de Samuel. Vamos a ir a segunda de Samuel. Atrasito, por favor. Capítulo 6. Ya vamos a terminar. Verso 12. El 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El verso 12. Y dice: fue dado aviso al rey David diciendo, mire lo que dice el verso 12, tome en cuenta, mire lo que van a decir. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios en su casa. ¿Por qué había bendecido a Obed-edom? A causa del arca de Dios que estaba en casa de él. Y dice que ha bendecido. Viene un mensajero, dice: a causa Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Wow, dijo, ¿sabe qué? Si ya está bendiciendo a este hombre, en 3 meses lo ha levantado, en 3 meses lo ha bendecido, en 3 meses su esposa es diferente, en 3 meses sus hijos son diferentes, en 3 meses he visto cómo ha crecido, cómo ha prosperado, cómo ha sido levantado. Esa bendición yo quiero para mí, dijo David, voy a llevar a mi casa. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo no puedo entender muchas veces cómo usted puede ver la bendición en algunos hermanos y no anhela esa bendición que también es para usted. Muchas veces hay mucha gente que lo sabe. Escuchamos la misma palabra, estamos en el mismo lugar, la misma presencia acá, pero no hay el mismo efecto. Porque depende cómo está tu corazón. Depende cómo estás actuando para recibir la palabra del Señor. Es cómo has preparado tu corazón para llegar a este lugar y recibir la presencia de Dios para tu vida. Recibir la palabra. Cuando David escuchó, dice que cuando lo que bendijo, y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Esa presencia yo quiero, esa bendición yo quiero, dijo David. Yo tengo que llevar a mi casa esa presencia. ¿Por qué no sucedió nada en Abinadab? En los 20 años que estuvo el arca. ¿Y por qué en Obed-edom en 3 meses suceden muchas cosas? Porque tu actitud es la que va a cambiar la relación con Dios. Tu actitud de cómo honrar a Dios es lo que va a determinar tu bendición. Tu actitud de la honra hacia Dios determina tu bendición en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tu empresa, con tus hijos. Todo lo que hagas
cambia. ¿Sabe qué? La bendición de Dios se nota. Y se nota el cambio en los hermanos. Y también se nota en los que no cambian. En los que se siguen manteniendo de la misma manera, en la misma forma de vivir, la misma. Se nota. Pero también se nota cuando hay hermanos. Porque una persona llega nuevecito y en poco tiempo usted ve que está gozoso y alegre y dice: gloria a Dios, porque Dios ha cambiado mi matrimonio, Dios ha cambiado mi vida, Dios me ha restaurado. Yo era alcohólico, ahora ya no siento el consumir. Yo era una persona, oiga, en poco tiempo. ¿Sabe que yo tuve que dejar radicalmente? Algunos tienen un proceso, un tiempo largo para dejar el alcohol. Yo solo tuve que pararme y decir: hasta aquí llegaste. No más. No más alcohol. Un poquito de vino de vez en cuando. Cuando como carnecita. Amén. ¿Anhela usted esa presencia del Señor? ¿Se ha puesto a pensar por qué lleva tanto tiempo y no cambia su relación con su esposo? No hay un cambio con la relación con sus hijos. No ve una transformación. ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Por qué en la casa de Abinadab no pasaba nada? Solamente había lamento, había llanto, había pleito, pelea, celos, ira, contienda. Todo iba de mal en peor. Y en 20 años la misma presencia estando en casa de Abinadab, cuando pasó a casa de Obededón, en poco tiempo hubo cambio. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Sabe qué? Dios lo puede hacer a su manera, como Él quiera hacerlo. Él te puede dar un trabajo que tú quizás no estás esperando cuando eres dependiente de la presencia del Señor. Vamos a leer Primera de Crónicas. Y con esto termino. Primera de Crónicas, capítulo 15. Mire lo que dice. Verso 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló, escuche esto, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. El verso 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando usted lleva el arca de Dios a su casa, tiene que preparar un lugar específico donde va a poner el arca de Dios en su casa. David dijo: no está bien llevarlo, sino que voy a preparar un lugar. Hay que preparar. En ese lugar usted y Dios, la presencia de Dios y usted ahí en oración, en comunión con el Señor, porque Él dijo: no está bien, voy a preparar. Mire, entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová al lugar el cual le había preparado. Ahora sí estaba llevando el arca en un lugar donde él había preparado. La bendición de Dios en un lugar preparado. Levanta el altar de Dios en tu casa y rompe todo lo que estorba la presencia del Señor. Tienes que quitar toda la inmundicia, todo lo que no es de Dios, a la basura. Porque en casa no hay lugar para dos, solo para la presencia del Señor. Amén. Y sigue diciendo el verso 12. Y le dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia,
de los levitas: santificaos. Qué importante es santificarse. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros los primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Cuando tú hagas algo, tienes que hacerlo conforme a lo que Dios estableció para tu vida. No puedes vivir a tu manera. ¿Has escuchado? Yo vivo a mi manera, hago las cosas a mi manera. Pues entonces vas a recibir lo que siembras, lo vas a cosechar. Yo vivo con mi esposo a mi manera. ¿Son casados? No, a mi manera. Que viva el concubinato, dice. Eso no funciona, no es el orden de Dios. ¿Sabe qué decía David? Y mandó conforme a la palabra de Jehová. ¿Sabe por qué, hermano? Usa murió. Porque no era la manera en lo que tenían que transportar el arca. Tenía que ser transportado con 2 barras, cruzando los anillos del arca y llevando en los hombros. Porque esa era la manera de Dios. Pero como usted quiere vivir a su manera, quiere hacer las cosas a su manera, sin consultar si realmente tiene respaldo de Dios, si Dios le ha confirmado y lo hace a su manera, pues coseche lo que usted está sembrando. Y luego busca a Dios a la manera de Dios y verá que hay cambio. Es más o menos como cuando alguien me pregunta a mí y me dice: pastor, ¿cómo lo ve? Es como, no, como que alguien le pregunta y dice: ¿usted cree que es de Dios con la pareja que me casé? No me pregunte eso ya. Ya se casó. Ahora lo que tiene que hacer es usted buscar la voluntad de Dios en su vida. ¿Cómo me va a preguntar si es la voluntad de Dios si ya se casó? Eso tiene que preguntar antes que empiece una relación. Cuando me quisieron preguntar a mí, una hermana, estaban ya mucho tiempo y querían ver cómo yo lo veía. Todo lo que te diga te va a lastimar. Porque ya estás enamorado, estás camote, estás ciego, ya estás todo embobosado. ¿Por qué? Cuando estás enamorado, todo lo que te digan te golpea. Eso tienes que preguntar: mire, estoy pensando hablarle a la hermanita, estoy queriendo lanzarle los gallos. ¿Cómo lo ve? Ahí se puede dar un consejo, no cuando ya le tiró los gallos. Es como uno preguntó, dijo: ¿cómo puedo saber si es la voluntad de Dios con la mujer que tengo? Y tenía un hijo. ¿Cómo? Es como que yo hubiera dicho: ¿cómo puedo saber si es la voluntad de Dios? Ya con mi hijo grandote. Yo lo único que hice, ¿sabe qué hice cuando conocí al Señor? Cuando traje la presencia del Señor, le dije: nos casamos, nos bautizamos, lo uno, y ordenamos nuestra vida. ¿Por qué? Por la palabra del Señor sabía que estaba mal como estaba viviendo. Y nos sentamos. ¿Sabes qué, mi reina? Yo he decidido ordenar mi vida con el Señor. Y nos vamos a casar, si tú quieres. Y si no, pues aquí hay una oportunidad. O tú dejas a este bombón o te casas con este bombón. 2 cosas. Y nos casamos. Y tenemos muchas pruebas y luchas. Hay cosas que suceden, pero ¿saben qué? Todo cuando la presencia del Señor está en casa, con la voluntad del Señor y con la palabra del Señor, se pueden solucionar. ¿Y sabe qué digo?
veintitantos años y vamos para adelante, luchando con el Señor, porque la presencia del Señor está en casa. Si tú nunca quitas la presencia del Señor y tienes un lugar para el arca de Dios en tu casa, hermano, todo se soluciona en base a la palabra, no a tu manera. Yo ya no quiero vivir a mi manera, ya no vivimos a nuestra manera, vivimos a la manera de Dios, en base a la voluntad de Dios, en base a principios, porque así tenía que ser, dijo David. ¿Sabes qué? No hubiera muerto Usa si no lo hubiéramos traído en esos bueyes, hubiéramos traído cargando el arca, no hubiera sucedido. Esa fue la manera, porque consultó al pueblo y no consultó a Dios, y dice que al pueblo le pareció bien, pero no sabían si a Dios le había parecido bien. Si ellos hubieran preguntado: Señor, ¿lo traemos en el carro o lo traemos como tú estableciste? Hay algo establecido de cómo cargar el arca. Cargar el arca en los hombros es tener responsabilidad, lo que Dios ha depositado en tu vida. La gloria de Dios está en tu vida y tú eres responsable cómo lo lleves, cómo lo cargues, cómo lo manejes. La gloria de Dios está en tu casa y tú eres responsable de cómo honrar esa gloria. No pongas la culpa a nadie. Cada cual es responsable de lo que cargamos, de lo que tenemos, de lo que poseemos. Cada cual somos responsables de cómo queremos honrar al Señor. Amén. Que el Señor sea realmente, hermano, obrando en sus vidas. Que el Señor realmente pueda haber un lugar específico en su casa. Que la gloria de Dios sea honrada por su familia, por usted, sin importar lo que digan los demás. ¿Y sabe qué? En menos de 3 meses Dios puede hacer cambios radicales en su vida. En menos de 3 meses Dios te puede levantar y puede transformarte. En menos de 3 meses te puede dar lo que estás pidiendo por años, porque ahora lo pides en base a promesas. En menos de 3 meses. ¿Por cuántos años has estado orando y no has visto cambio? Pues ahora lleva la presencia de Dios a tu casa. Y te digo ahora, en menos de 3 meses. Intenta con la presencia del Señor. Dale la oportunidad que sea Dios glorificándose en tu vida. No a tu manera, hazlo a la manera de Dios. Y verás que en menos de 3 meses hablarán de ti, de la bendición que van a empezar a ver en tu vida. En menos de 3 meses, mi hermana, Dios le puede dar un trabajo, un lugar excelente. En menos de 3 meses, Dios va a poder darle las cosas que ustedes están buscando, lo que están anhelando en su corazón, porque ahora lo van a hacer de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a la ordenanza de Dios, en base a la palabra. Usted se busca una promesa y dice: esta es para mí, en base a esto me voy a mover. Y Dios dice que en menos de 3 meses yo te voy a bendecir y todo va a cambiar. ¿O quiere vivir con la presencia los años que ya tiene? 20, 10, 15, ¿cuántos años en su casa y no pasa nada? Sigue atrasado con el agua, sigue atrasado con la luz, sigue debiendo por acá, debiendo por allá, vienen a cobrarle. ¿Sabe qué? Es porque usted tiene que buscar la presencia del Señor y llevar a un lugar preparado, porque usted lo ha preparado y dice: aquí es el lugar donde la presencia de Dios y el arca de Dios tiene que estar. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé cuánto tiempo usted determine. No lo haga con su propia fuerza. Si usted lo hace mirando lo que usted puede hacer, ¿sabe qué? Usted no lo va a lograr. Busque la voluntad del Señor y mire al Todopoderoso, porque Él es el que bendice. Él es el que se encarga
de manifestar la gloria en su vida, en su casa, en la universidad, en el trabajo, en su negocio, en su empresa, en todo lo que usted hace. Cuando sube al micro hay un cambio porque la presencia del Señor va con usted. Entonces, hermano, ¿sabe qué van a empezar a decir? Yo quiero lo que esta hermana tiene, yo quiero lo que mi vecina quiere, yo quiero lo que mi amigo tiene, yo quiero porque algo debe tener. Y cuando llegan acá van a decir, ahora sé que lo que tiene, porque también lo he podido sentir. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana hermosa, preciosa. Padre, que tu presencia ha estado en este lugar. Tu palabra ha sido dada, Señor, oh Dios. Oh, tu palabra del reino ha sido sembrada en cada corazón, Padre amado. Y sabemos que cuando estamos viviendo dentro de la voluntad del reino, Señor, tú puedes levantarnos en menos de 3 meses. Padre, yo quiero esa bendición. Yo quiero esa prosperidad del reino para mi vida. Yo quiero, Señor, oh Dios, ser bendecido, prosperado en el tiempo que tú determines para mi vida, porque quiero ordenar el lugar específico donde voy a llevar el arca de Dios a mi casa. Oh, perdóname, Padre, porque hasta hoy lo he estado haciendo a mi manera, pues más no más. Ahora quiero hacerlo a la manera tuya, en base a promesa, en base a la voluntad. Padre, ayúdame, Señor, a caminar en temor y temblor, porque tu palabra es poderosa. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, bendice a este pueblo, Señor, porque este pueblo es tierra deseable. Oh, en el nombre de Jesús declaro, oh Dios, que tú lo vas a levantar en menos de 3 meses. Gracias, Padre. Bendito seas para siempre. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Aleluya.